Jiménez. El, doc- el doctor Federico es médico de la Universidad CES, hizo sus estudios de anestesia en la Universidad de Virginia y hizo el fellow de anestesia regional y, perdón, al revés, ¿cierto? Hizo fellow de anestesia regional y dolor agudo también en Estados Unidos. Entonces estuvo entre la Universidad de Virginia y Minnesota y hoy lo tenemos acá hablándonos de este tema, análisis intratecal, y nos va a estar acompañando como instructor en el curso de POCUS de agosto. Fede, muchas gracias por aceptar la invitación, qué bueno que estás acá y adelante y bienvenido pues a Sadia en esta primera participación con nosotros. Bueno, buenas noches para todos. De verdad, al doctor Anaya, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí conectándome y compartiendo este espacio con ustedes. Quiero expresarles que tengo un cariño muy especial por SADEA, por muchos de sus miembros, en especial a mi papá, que es anestesiólogo, hoy disfrutando de su jubilación muy merecida, pero siempre he tenido a SADEA bien cerca, en mis sentimientos y en mi familia. Y por eso me siento muy orgulloso de estar compartiendo este momento aquí con todos ustedes. Denme un segundo, les comparto aquí la pantalla. Y bueno, arranquemos. Hoy traemos un tema que para mí es un tema bien interesante, ya que es una técnica muy versátil que se ha utilizado durante muchos años y que la podemos emplear al beneficio de nuestros pacientes. Digamos que el interés en la charla surgió de una conversación con el doctor Anaya, contándole un poco de mi experiencia en anestesia regional. Como él decía, hice mi residencia en la Universidad de Minnesota y luego continué mis estudios con un fellowship en la Universidad de Virginia, el cual estoy terminando. De hecho, esta semana lo termino. Interesantemente, en Minnesota hacíamos mucho bloqueo del tronco, catéteres paravertebrales y erector de la columna. Y nunca tuve experiencia pues con la morfina o la analgesia intratecal en un contexto diferente al de la anestesia obstétrica. Y cuando vine aquí a Virginia me familiaricé bastante con la analgesia intratecal, ya que aquí la aplicamos para muchos casos y con muy buenos resultados. Así que cuando Quique me extendió la invitación de hacer una charla, me animé a hacer una revisión de este tema, la cual voy a compartir con todos ustedes. Entonces, como podrán tener en cuenta, en el mundo actual de la anestesia tenemos muchas técnicas analgésicas. Tenemos los bloqueos de inyección única, tenemos la capacidad de hacer bloqueos y dejar catéteres en nervios periféricos o en fascias para proveer analgesia continua. Tenemos el gol estándar y la elegante técnica de la analgesia epidural, y como una hermanita un poco olvidada, en algunos casos tenemos la analgesia intratecal. Para esta charla, para compartir con ustedes esta revisión, la dividí en tres partes. Honestamente, el tema es tan extenso que cada parte podría ser una charla aparte, pero vamos a hacer lo mejor posible por entregarles un contenido práctico, resumido, interesante, en una sola charla, que es esta: analgesia intratecal, un siglo de experiencia. Es increíble pensar pues que esta técnica la empezamos a aplicar los anestesiólogos a inicios de 1900 y que han pasado más de 100 años, ya 120 años de experiencias con la inyección en este espacio.
Así que vamos a empezar a revisar primero la historia del analgesia intratecal, luego vamos a revisar qué medicamentos hemos inyectado en el espacio intratecal con fines analgésicos y finalmente vamos a hablar de la que yo denomino la joya de la corona del analgesia intratecal, que es la morfina. Entonces, aquí para empezar con la historia del analgesia. Para empezar con el concepto, quiero nombrarles que el concepto del líquido cefalorraquídeo, al parecer lo conocieron los egipcios primero. Historiadores dicen que en los papiros egipcios encontraron la descripción del líquido cefalorraquídeo, pero obviamente no conocían su función ni más detalles del tema, pero sí quedó descrito en esos primeros textos médicos que tenemos disponibles de la historia de la humanidad. Desde entonces, varios personajes interesados en la medicina y personas pues, muy intelectuales se interesaron en estudiar medicina y la anatomía humana, y algunos salieron pues con unas teorías interesantes, que los ventrículos cerebrales estaban llenos de un vapor que se condensaba y producía líquido, y en fin, hubo muchas especulaciones. Y solo es hasta la época alrededor de 1500 donde se levantaron algunas restricciones impuestas por la religión a hacer disecciones anatómicas. Y como los pioneros y la gente que hacía muy bien estas disecciones eran los grupos italianos en la escuela de Bolonia. Y de allí sale la publicación de Andrea Vesalius, como reconocido como el primer gran anatomista, entre otros, pero a él se le atribuye una descripción inicial muy acertada de lo que era el sistema de los ventrículos cerebrales, y obviamente describía el contenido pues acuoso en estas cavidades. Siguiendo y tratando pues de seguir con el ritmo de la charla, llegamos varios siglos más adelante, donde Machetti de una manera muy elegante y muy acertada logra describir muy bien el sistema ventricular y el flujo del líquido cefalorraquídeo y la relación del líquido presente en los ventrículos con el líquido en la médula espinal. Sus hallazgos fueron pilar fundamental para lo que vendría después. Desde tiempos anteriores al descubrimiento de Magendie, muchos médicos reconocían que ese líquido estaba asociado con algunas enfermedades, reconocían la hidrocefalia como una enfermedad asociada a este líquido, al igual que la meningitis. Entonces, una vez entendieron la fisiología y el flujo del líquido, hubo quienes se aventuraron a perseguir y buscar el líquido cefalorraquídeo. Y como pueden ver en la imagen a la derecha de la pantalla, o a la izquierda de la pantalla, perdón, se puede ver lo que gráficamente describían como una trepanación tratando de acceder al ventrículo para aspirar líquido. Obviamente las primeras, los pacientes no tuvieron una buena analgesia ni anestesia, y como se muestra ahí, eran bastante artesanales. Avanzando en el tiempo, describí que Magendie escribió su trabajo en líquido cefalorraquídeo empezando el siglo XIX, y a mediados del siglo XIX se reportan las primeras punciones lumbares. En la literatura académica de la historia de la punción lumbar mencionan a estos dos personajes. Pobre Walter Winter, británico, que publicó en el Lancet al final del siglo XIX el reporte de punciones lumbares en 4 pacientes. Pero lo que él hacía no era tanto una punción lumbar, sino una mini cirugía donde exponía la columna e insertaba unas probetas entre los cuerpos vertebrales y sacaba el líquido.
sí hay un consenso en la literatura que el primero que se le atribuye una punción lumbar con una aguja es el doctor Henrik Kuinke. Henrik Kuinke fue una persona muy prominente para la época. Era un médico cirujano internista alemán que después de leer lo que hizo Magendie, estudió más de 20 años en un laboratorio la fisiología del líquido cefalorraquídeo, hasta que se animó a hacerla para tratar la hidrocefalia en unos niños. Y tuvo éxito y publicó su trabajo. Y describió pues la técnica haciéndola con una aguja, sin necesidad de hacer incisiones en la piel. Adicionalmente, él fue de los primeros que se dedicó a estudiar el líquido cefalorraquídeo. Increíble pues las coincidencias que se dan y que trabaja en la Universidad de Kiel, eso queda en el norte de Alemania, y en el mismo hospital universitario trabajaba August Bier, famoso cirujano, quien consideramos padre de la anestesia regional y el primero o el pionero en hacer anestesia raquídea o espinal. Y dicen los historiadores y los textos relatan que ellos intercambiaron ideas en algún momento, y para la época que se describió la punción lumbar, Pierre estaba trabajando bastante con los anestésicos locales, principalmente la cocaína. Y pues hombre, ya después de tener digamos, esa oportunidad, esa visión de poder acceder al tejido neural, no lo dudó dos veces y se animó a hacer la primera inyección de anestésico local en el espacio intratecal. Queda para la historia esta imagen. Están algunos textos de referencia pues en la historia de la anestesia. Dicen que este es el doctor Bier realizando una punción lumbar para inyectar cocaína y lograr la anestesia raquídea. Él la llamó la cocainización de la médula. Como pueden observar de la técnica o de esta imagen, podemos rescatar que la posición del paciente se ve bastante adecuada o aproximada a lo que usamos hoy. De pronto están exagerando un poquito la flexión del cuello, pero o sea, ya se reconocía que la postura ayudaba al acceso de la aguja en el espacio adecuado. Vemos que marcaron el paciente al nivel de las crestas ilíacas y vemos la manera en que él está agarrando la aguja. Me da por pensar que la aguja que usaban era bastante grande, ya que las que utilizamos hoy en día, ergonómicamente las usamos diferente. Sobra decir que no habían técnicas de antisepsia ni nada por el estilo. Pueden ver que lo hace con sus manos sin guantes, sin tapabocas, pero de todas maneras este señor sí fue un valiente y se animó a inyectar cocaína no solo primero en 6 pacientes, sino que él y su ayudante también se aplicaron la anestesia raquídea. Todos se recuperaron del bloqueo motor y sensitivo, y lo que contaron y reportaron la comunidad científica fue un dolor de cabeza muy fuerte después de la punción. Fue la primera descripción de la cefalea postpunción. Datan pues que el primer anestésico raquídeo fue en 1898 y después en 1901, 2 añitos después, este doctor de apellido Pitesti, un rumano, expuso su experiencia en París del uso de cocaína y morfina, el primer analgésico inyectado en el espacio intratecal. Para la época, pues la técnica se regó, pues por decirlo así, el chisme en la Comunidad Europea y hasta llegó a Estados Unidos bastante rápido, y muchos entusiastas empezaron a aplicar la anestesia regional, la raquídea. En 1920 publicaron el primer libro de la anestesia espinal, lo publicó el doctor Thomas Ionesco, otro rumano. Y lo que quería resaltar de esta foto es que él era tan osado que hacía inyecciones a nivel torácico y cervical, técnica pues que hoy no utilizamos comúnmente, pero está escrita en la literatura y hay quienes hoy en día la practican. Para mencionar que al principio tuvo mucho auge
la técnica de la anestesia regional. No quedaron reportados muchos casos de analgesia en esa época, se hacía más con fines anestésicos, inyectando anestésicos locales. El desarrollo a principios del siglo de varios anestésicos locales entusiasmó muchos anestesiólogos a practicarlo. A raíz que se seguía desarrollando pues la anestesia y en el desarrollo del tiempo, hubo un periodo en la historia entre 1930 y 50 que la gente empezó a abandonar la anestesia raquídea, como usarla de rutina, y preferían la anestesia general, porque hicieron grandes avances en la anestesia general y también porque se reportaron casos de lesiones neurológicas severas con el uso de la técnica raquídea. Casi que el que partió la historia pues, de la anestesia raquídea en dos fue un caso en el Reino Unido conocido como el caso de Woolley y Rowe, en el cual un anestesiólogo el mismo día atendió dos pacientes hombres de edad más o menos de 30 a 40 años. Él les aplicó una anestesia raquídea sin complicaciones, con la horrible sorpresa que los pacientes nunca recuperaron la movilidad en las piernas y quedaron parapléjicos. Esto pues conmocionó el mundo académico, el mundo de la anestesia, y mucha gente a partir de ahí por un tiempo evitaron inyectar cualquier cosa en el espacio intratecal. Años después, los análisis arrojaron la conclusión que hubo fallas en el proceso de esterilización, que quedaron residuos químicos en los instrumentos que utilizó, y estos migraron al espacio intratecal, causando un daño neurológico irreversible. O sea que tenemos que desde 1950, cuando ocurrió este hecho, fue precisamente en el 47, hasta 1970 hubo casi que un desinterés por inyectar cosas en el espacio intratecal. Seguían usando la anestesia raquídea para casos selectos, pero como analgesia todavía no se había desarrollado el concepto. Ya en 1970, la década de los 70, también parte la historia de la analgesia intratecal en dos. Mencioné que la primera descripción de la inyección de morfina fue en 1901, y casi exactamente 70 años después, este señor que está aquí, Tony Jacques, que es un PhD en farmacología, tuvo la fortuna de descubrir en la Universidad de Wisconsin los receptores opioides, y a partir de su trabajo y con los avances en biología molecular, de imagenología, de detección de proteínas y todo esto que hacen los científicos en sus laboratorios, a partir de ese descubrimiento empezaron a entender mejor los receptores opioides, identificaron que estaban en el cerebro, que estaban en la médula espinal, luego los tipificaron, identificaron otros tipos los subtipos de receptores, y él no solo paró ahí, él empezó a hacer en sus teorías inyecciones intratecales en animales de morfina y ver los niveles de analgesia con diferentes modelos de dolor en ratas. Y sus trabajos fueron de gran interés en la comunidad científica. Y aquí, como les comparto, este doctor Joseph Wang de la Clínica Mayo en el 79 lee los hallazgos de Tony Jacques en ratas y se anima a aplicar la morfina intratecal en el humano por primera vez después de 70 años. Resulta que lo que él reportó fue 8 casos de pacientes con dolor intratable, dolor relacionado a cáncer genitourinario, que ya eran pacientes pues que no les podían hacer mucho. En ese momento las opciones analgésicas eran bien limitadas, describen y todo que usaban barbitúricos, infusiones y todo para calmar el dolor. Y él, después de leer ese paper de ciencias básicas y ver que funcionaban ratas, se las aplicó a sus pacientes y registró el alivio del dolor tan impresionante que tuvieron los pacientes, con dosis de 0.5 y de 1 miligramo intratecal. La publicación del doctor Wang despertó muchas reacciones en todas partes del mundo,
y yo me atrevo a decir que puede ser uno de los papers más relevantes en el mundo de la analgesia que se ha publicado en la revista Anesthesiology en 1979. Así pues que con este abrebocas de la historia en la analgesia intratecal, vamos ya a explorar qué medicamentos se han inyectado en el espacio intratecal, porque hasta ahora, hasta ese momento, hemos mencionado la morfina como el medicamento pues prototipo que se inyecta en el espacio raquídeo. Como les decía, ese primer reporte de Wang en el 79 despertó el interés de muchos grupos y a partir de ese momento se empezaron a explorar inyecciones de diferentes medicamentos de manera de inyección única y también en infusión continua. Y me llama mucho la atención que desde esa época se empezaron a desarrollar los prototipos de las bombas de infusión utilizadas para tratar los síndromes de dolor crónico. Quiero también traer pues a colación que en la metodología de investigación alrededor del dolor tiene varias limitaciones. Primero, los modelos de animales utilizan unos estímulos dolorosos que pueden ser difíciles de definir. Segundo, la manera en que recopilamos la información, si al paciente le duele o no, siempre hay algo de subjetividad en el tema, pues preguntamos al paciente del 0 al 10 cuánto le duele, preguntamos por el consumo de equivalentes de morfina y en fin, hemos perseguido una información que en el momento nos estamos reevaluando si es la manera de evaluar el dolor y gran parte de los resultados de los estudios y de la evidencia que tenemos alrededor de los analgésicos intratecales y de la morfina está relacionada pues con estos indicadores, que repito, no sé si deberían ser lo que preguntamos. En discusiones académicas con algunos amigos aquí, me llama la atención que ya hay gente pensando en desenlaces más funcionales y dejar a un lado las preguntas de la escala del dolor, de qué tan rápido requirió analgesia, de cuánto consumió opioides, sino cosas más tangibles. Están explorando el uso de dispositivos inteligentes que miden el pulso, la pulsoximetría, las calorías que el paciente come, los pasos que el paciente da en sus primeros días de recuperación, como medidas más precisas y que nos den otro tipo de información y de pronto salir un poco de lo convencional. Y por eso considero que la investigación en estos temas es algo limitada. Empecemos entonces con la parte 2, las experiencias en dolor agudo y crónico con distintos medicamentos. El prototipo de medicamento que los anestesiólogos usamos todos los días en nuestra práctica son los anestésicos locales. Sabemos que hemos inyectado ambos tipos de anestésicos, los ésteres y las amidas, con un perfil de seguridad bastante aceptable y con buenos resultados como anestésicos. Como analgésicos no nos sirven porque desafortunadamente producen bloqueo motor y sensitivo y pues por eso no los usamos rutinariamente como analgésicos, se usan es como anestésicos. Como les mencionaba, empezó un interés bastante amplio por ver qué otros medicamentos se puedan inyectar en el espacio intratecal. La mayoría de estudios donde se han utilizado estos medicamentos que les voy a mostrar se han hecho en el contexto de cirugía obstétrica, donde el por qué no inyectar algo más aparte del anestésico local para proveer analgesia. Entonces, como los anestésicos locales pueden producir efectos secundarios, empezaron a explorar medicamentos que ayudaran a disminuir la dosis de anestésico local y fuera de eso de proveer una analgesia más prolongada. Una vez que se termina el bloqueo, pues se experimenta dolor. Entonces, ese ha sido pues como la búsqueda permanente de ver qué agentes nos proveen esa analgesia después del bloqueo. Desde 1980 se empezó a aplicar la clonidina
intratecal en dosis de 15 a 150 microgramos. La verdad es que su uso ha sido reportado como exitoso, provee condiciones analgésicas. Una vez se va el bloqueo anestésico, sabemos que como ayudante de anestésicos locales potencializa el bloqueo, ayuda a disminuir la dosis un poquito del anestésico local y provee analgesia. La analgesia que describen es únicamente como de 2 a 3 horas, lo cual no es clínicamente muy significativo. También se ha utilizado como ayudante de opioides intratecales. Hay quienes administran morfina y clonidina. Los estudios arrojaron varios resultados y en el 2013 hicieron un metaanálisis sumando toda la evidencia disponible. Y la diferencia entre usar morfina versus morfina y clonidina no es clínicamente significativa, o por lo menos esa fue una de las conclusiones que arrojó el grupo, ya que solo daba 1 hora más de analgesia en promedio y no disminuía mucho el consumo de opioides durante esas primeras 24 horas. El otro alfa-2 agonista que reconocemos es la dexmedetomidina. Sabemos que se ha utilizado en dosis de 3 a 10 microgramos y en comparación con la clonidina, la dexmedetomidina sí produce un efecto analgésico más duradero que la clonidina. Incluso dicen que puede prolongar la analgesia hasta 6 horas y se ha demostrado que ayuda a disminuir el consumo de opioides las primeras 24 horas después de cirugía. La mayoría de estudios vienen del mundo de la anestesia obstétrica. Incluso otros de los desenlaces o de los puntos a favor del Precedex es que tiene efectos antitemblor, lo cual es muy común observar con los pacientes obstétricos bajo anestesia raquídea. Como ayudante de la morfina también se utilizaba, han hecho estudios donde inyectan Precedex y morfina. Sin embargo, no hay una evidencia fuerte y concluyente que el utilizar esta combinación de beneficios adicionales al paciente que los que da la morfina sola. Entonces, generalmente no se usa. En mi experiencia, lo he utilizado un par de veces con buenos resultados. Lo utilizamos en un par de pacientes que tenían historia de intolerancia a la morfina intratecal. Una paciente obstétrica que necesitaba una cesárea, se le administró Precedex con anestésico local con muy buenos resultados analgésicos las primeras 12 horas postquirúrgicas. Así que para mí es una buena opción cuando tengamos pacientes con intolerancia a los opioides. Para mi sorpresa, ha habido también personas que se han interesado en utilizar el midazolam intratecal. Han utilizado dosis de 1 a 2 miligramos. La verdad no lo tenía pues muy presente, ya que sabemos que es un medicamento que rara vez utilizamos como analgésico. Hay condiciones en el mundo del dolor crónico en el cual el midazolam se ha utilizado con gran éxito en infusión continua a nivel intratecal, pues que se salen como del objetivo de esta charla. Pero en el dolor crónico, el midazolam no confiere beneficios superiores a la morfina ni al fentanilo. Entonces, digamos que desde un punto de vista académico se podría utilizar, pero la verdad es que no tiene muchos efectos positivos en los pacientes. Incluso hay un metaanálisis que demuestra que no tiene efectos analgésicos importantes, que lo único que puede proveer el midazolam intratecal es la disminución de las náuseas y el vómito postquirúrgico. Luego llegamos a la ketamina. La ketamina hubo un interés temprano en los 80 también por utilizarla como dosis anestésica, como agente único para hacer una anestesia raquídea, un bloqueo espinal. Y aquellos colegas
se aventuraron a inyectar dosis de hasta 1 miligramo por kilo y lograron el bloqueo motor y sensitivo quirúrgico. El problema es que con esas dosis los pacientes tenían bastantes efectos psicomiméticos, desarrollaban nistagmus, se movían mucho, incómodos, algunos con náusea y vómito, entonces pronto abandonaron la técnica pues, de anestesia con únicamente ketamina. En términos de la analgesia, se ha utilizado exitosamente dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Los metaanálisis demuestran que potencializa el bloqueo de la bupivacaína y prolonga el tiempo a necesitar una primera dosis de analgesia en el posoperatorio inmediato. Hay estudios que han comparado utilizar morfina sola, morfina más ketamina y ketamina. El mejor performance en ese estudio fue el de la morfina sola, por lo que la morfina sigue siendo el medicamento con mejor perfil analgésico al ser inyectado en el espacio intratecal. Quiero mencionar que la ketamina que probablemente ustedes usan en el día a día puede ser distinta a esta. En la literatura hacían mucho hincapié que conseguir esta ketamina no es tan fácil. La ketamina que es libre de preservantes. Entonces, creo que también eso ha limitado mucho el uso de la ketamina intratecal. La neostigmina también se ha utilizado, al igual que la adenosina. La neostigmina es un inhibidor de la colinesterasa y la teoría dice que al aumentar la acetilcolina a nivel de la médula espinal, se aumentan unas vías inhibitorias del dolor. También incluso dicen que tiene un efecto indirecto sobre el óxido nítrico endógeno, el cual tiene propiedades analgésicas. Se sabe y se ha utilizado la experiencia que se ha tenido es con el uso de la clonidina y la neostigmina. Como les decía, dosis desde 10 a 100 microgramos. La dosis de 100 microgramos prácticamente se descartó rápido porque se asociaba mucho a náuseas y vómito. Y al compararla con la morfina, pues obviamente el desempeño de la morfina era muy superior. Entonces, es un medicamento que no se utiliza comúnmente, por lo menos en nuestro medio. La literatura que encontré, hay mucha literatura de Egipto y otros países del mundo árabe, donde al parecer la usan con cierta frecuencia. La adenosina actúa a través de los receptores A1 de adenosina, que también están localizados en la médula espinal. Se dice que el agonismo de estos receptores estimula la liberación de norepinefrina, la cual provee algunos beneficios analgésicos. Se ha estudiado para cirugía ginecológica, hicieron unos estudios pequeños donde teóricamente se podrían tener beneficios. Sin embargo, recordemos que este medicamento tiene una vida media muy corta y pues no se veían beneficios posoperatorios. Incluso los estudios que hicieron inyectaban la adenosina antes de cirugía y lo compararon con un grupo en el que se lo inyectaban después de la cirugía y no tuvo mayores efectos analgésicos. Entonces sigue ganando la morfina como un agente muy bueno al ser inyectado en el espacio intratecal. El sulfato de magnesio también se ha estudiado en dosis de 50 a 100 miligramos. Sabemos que puede potencializar el bloqueo del anestésico local, potencializa la anestesia raquidia. Hubo un metaanálisis en el 2013 donde básicamente narraban que uno de los efectos observados era la prolongación del bloqueo raquídeo por 30 minutos y que ayudaba en algo a disminuir el consumo de opioides, pero esto no fue encontrado tener ninguna significancia estadística. Entonces se abandonó prácticamente su uso. La teoría venía pues relacionada con el sulfato de magnesio actuando
como un antagonista del calcio en diferentes canales neuronales que están implicados en la transmisión del dolor. Sabemos que este agente lo utilizamos a veces por vía venosa y también los resultados pues, del sulfato de magnesio por vía intravenosa son algo discutibles y siempre hay debates alrededor del tema. No es un analgésico muy potente. Los AINES. Increíblemente también alguien se aventuró por inyectar ketorolaco a dosis de 2 miligramos, pero como ustedes podrán inferir, no tuvo mucha utilidad, ya que el mecanismo de acción del ketorolaco no iba con el sentido común. El ketorolaco es un antiinflamatorio sistémico y pues al no haber una reacción inflamatoria localizada en la médula espinal, pues sería muy raro que tuviera algún efecto. Sus efectos sistémicos son bien reconocidos y preferimos utilizarlo de manera intravenosa o intramuscular. En el mundo del dolor crónico se utiliza un medicamento conocido como la ciconotide o ciconotida. Sabemos que es un medicamento que actúa como un antagonista del calcio o un bloqueador de los canales de calcio de tipo N y es derivado de este caracol que se ve aquí que se llama el conus magnus, un caracol de mar. Sé que viene en un vial en polvo, se reconstituye y se utiliza a modo de infusión continua a través de una bomba de infusión intratecal. Inicialmente lo utilizaban como cuarta línea terapéutica cuando el paciente fallaba tratamiento con otros medicamentos intratecales. Actualmente hay un gran interés en la comunidad científica alrededor del dolor crónico que lo está utilizando como primera línea con buenos resultados. Así como un dato curioso, es el único medicamento, el único analgésico no opioide aprobado por la FDA para ser utilizado en el espacio intratecal. Problemas con el ciconotide, tiene una ventana terapéutica bastante estrecha y los pacientes pueden presentar efectos secundarios importantes, sobre todo desde el punto de vista psiquiátrico, confusión, hasta convulsiones. Entonces es un medicamento que van titulando de manera muy cuidadosa. El baclofeno es otro medicamento que se inyecta en el espacio intratecal en el mundo del dolor crónico. Se usa para tratar pacientes con espasticidad severa que tengan bastante dolor. Se ha demostrado que se benefician de infusión continua del baclofeno. Encontré un estudio bastante interesante donde un grupo inyectaba baclofeno, una sola dosis, como coadyuvante en anestesia raquídea para cirugía de rodilla, para reemplazo articular. Usaban 100 microgramos y midieron los puntajes de dolor después de cirugía. Obviamente no encontraron mucha diferencia en las primeras horas, pero llama la atención que a las 48 y 72 horas postquirúrgicas observaron una disminución en el consumo de opioides. Pero lo verdaderamente interesante es que 3 meses después de la cirugía, los pacientes que recibieron baclofeno intratecal para reemplazo articular tenían menos dolor que los pacientes que no recibieron baclofeno. Y ahí concluyó pues el estudio y no se hizo otra serie para explorar ese mecanismo, pero simplemente lo puedo dejar al aire para el interés de alguno que quiera buscar el porqué. Y eso nos trae al prototipo de medicamentos que se inyectan en el espacio intratecal, que son los opioides. Como pueden ver en esta diapositiva, hemos inyectado absolutamente todos los opioides que existen, casi todos, unos con más éxitos que otros, y cada uno tiene alguna propiedad que lo hace único e ideal para ciertas situaciones. Ninguno de los opioides logra desplazar a la morfina y ya vamos a ver por qué. Quiero mencionar que en Estados Unidos no tenemos experiencia con el tramal o el tramador. Aquí no se consigue el vial para el uso intravenoso, se consigue una presentación oral únicamente.
y actualmente hay un interés por explorar el análisis intratecal con la albufina y la buprenorfina. Entonces mencionemos brevemente como introducción a la última parte de la charla cómo actúan los opioides a nivel intratecal. Como sabemos, gracias al descubrimiento pues, del doctor Biax que les presenté más temprano en la charla, sabemos que existen los receptores opioides en la médula ósea, más específicamente en el asa dorsal, en las láminas de Rexet 1, 2 y 5. Los opioides, una vez inyectados allí, se adhieren a los receptores muy kappa, que son los principales implicados en la transmisión del dolor y generan pues una analgesia potente que va a determinar que un medicamento sea superior al otro cuando se inyecta en el espacio intratecal. Resulta que qué tan liposoluble es el medicamento es lo que determina su efectividad y su duración de acción una vez inyectado en el espacio subaracnoideo. Los medicamentos liposolubles, el cual el prototipo sería el fentanilo y el sufentanilo, son bastante liposolubles. Una vez se inyectan en el espacio intratecal, por difusión logran absorberse rápidamente por la médula espinal, que tiene lípidos, y básicamente se absorben y se metabolizan, por eso tienen una vida media corta. Producen un buen efecto, pero tienen una vida media bastante corta. En cambio, la morfina es un medicamento hidrosoluble, no es soluble en lípidos y por eso no es absorbida por la médula espinal. Se queda en el líquido cefalorraquídeo y se va absorbiendo muy lentamente y eso le confiere la propiedad y la ventaja que la hace mejor que el resto de opioides para ser inyectado en el espacio intratecal. Así como dato pues, académico, recordemos que la meperidina es un opioide que incluso se ha utilizado como anestésico, ya que tiene propiedades de anestésico local. Y hay reportes de casos donde utilizando únicamente meperidina han logrado anestesia raquídea. Y lo que les decía pues de la nalbufina y buprenorfina, entiendo que en el momento hay varios estudios registrados en clinical trials explorando esos medicamentos inyectados en el espacio intratecal. Así que pronto tendremos nueva evidencia a ver si de pronto le sale un competidor serio a la morfina. Y aquí llegamos a la tercera parte de la charla. Vamos a repasar y a describir los usos clínicos de la morfina y el por qué la consideramos la joya de la corona. Ya revisamos el mecanismo de acción. Ahora sigamos y simplemente mencionemos cosas de la técnica. Porque la analgesia intratecal resulta una opción atractiva. Pues primero sabemos que es una técnica bastante segura. Tenemos, como acabamos de revisar, más de 100 años de experiencia haciéndola, inyectando morfina, que es prácticamente lo que se inyecta. Fentanilo pues se inyecta también con cierta frecuencia, pero estamos hablando de la morfina siendo un analgésico muy potente y que provee una analgesia más duradera. Entonces aquí en la foto pueden observar cómo esta paciente le están palpando los espacios intervertebrales y le van a hacer una punción lumbar para inyectar el analgésico. En esta otra foto que tomé de internet y no encontré la referencia, sé que es una red social de un médico que asumo que es de algún lugar de la India o es el lugar de Asia, en donde él hace inyecciones torácicas y cervicales para dolores crónicos de cabeza y cuello, inyecta morfina. Habíamos hablado pues la búsqueda de la punción lumbar o la búsqueda del líquido cefalorraquídeo utilizando la punción lumbar como punto de acceso. Pero miren qué interesante que incluso en el siglo actual parece que esta técnica podría tener alguna utilidad. Recientemente en una charla pues
de café ahí con mis profesores, les hice la pregunta que qué opinaban de inyectar morfina más arriba. Y obviamente pues todos se rieron, había unos mayores que otros que dijeron que ellos en algún momento realizaron estas inyecciones, pero que no veían un beneficio adicional y no hay evidencia que sustente esta técnica sobre la inyección lumbar. Lo que sí me llamó la atención es que hay evidencia para decir que es una técnica segura. Entonces, imaginémonos si una paciente tiene una infección aquí bastante fea en la piel que nos contraindique el acceso a ese canal, eh, pues tenemos esta otra opción de hacer una punción más arriba. Los estudios que les menciono tienen que ver con que históricamente los radiólogos y neuroradiólogos hacían mielografías antes del desarrollo de la resonancia magnética, inyectaban contraste hacia arriba y al parecer la incidencia de lesiones era muy baja. De igual manera, hay estudios con resonancia magnética que muestran que alrededor de T5 hay un espacio un poquito más amplio entre la dura y el tejido medular. Puede ser incómodo para los pacientes, puede producir parestesias porque podemos tocar el tejido nervioso, pero no se han descrito pues lesiones catastróficas con el uso de esta técnica. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con la morfina intratecal? Pues así rápidamente, podemos usar dosis bajas y nos provee una larga duración analgésica. Al usar dosis bajas y al inyectarlo en el espacio intratecal, minimizamos la circulación sistémica del medicamento, obviando algunos efectos secundarios de la morfina sistémica, como serían la sedación y náusea al vómito. Si comparamos una inyección intratecal contra una epidural, sabemos que técnicamente es más fácil hacer una inyección intratecal. La mayoría de las veces tenemos más éxito haciendo una punción lumbar que una analgesia epidural torácica, entre más alta, más difícil. Sabemos pues que aunque tenemos otras alternativas como los bloqueos guiados con ecografía, sabemos que la morfina intratecal es bien potente, nos va a dar una buena analgesia a las primeras 24 horas. Otra de las ventajas es que no tenemos que mantener un catéter, no tenemos que ir a pasarle ronda, no tenemos que estar pues como cuidando al paciente con un catéter en el piso. Si hay anticoagulación posoperatoria, no tenemos que planear el momento de retirarlo ni de comunicarnos pues mucho con los cirujanos para el plan de la anticoagulación en presencia de un catéter epidural. Entonces, eso es otra ventaja. La otra ventaja es que la morfina no produce bloqueo simpático, ni motor, ni sensitivo. Entonces, se relaciona con cambios muy mínimos a nivel hemodinámico. Entonces, ¿cuáles serán las desventajas de la morfina intratecal? Entre sus efectos secundarios, resaltamos el prurito, es bien común, es el más común de todos y es bastante incómodo para los pacientes. Como es tan común, ha habido mucho interés de la comunidad académica pues, para resolver este problema y sabemos que hay varias cosas que sirven para el prurito. El ondansetron en dosis de 4 a 8 miligramos sirve para el prurito y sirve para las náuseas y el vómito. Y el más efectivo para tratar el prurito es la nalbufina a dosis de 2.5 a 5 miligramos. Desconozco si ustedes cuentan en el medio con la nalbufina. Aquí en nuestro centro, la nalbufina hace parte de las órdenes que dejamos en la historia electrónica del paciente para que tenga ese medicamento disponible en caso de que desarrolle prurito intratable con el ondansetron. La naloxona también a bajas dosis puede revertir este efecto, pero sabemos que la nalbufina es superior a otros agentes como el propofol, la naloxona y el Preserix. Así que cuando tengan un paciente con prurito, piensen en ondansetron y piensen en nalbufina. Las náuseas y el vómito también ocurre con relativa frecuencia.
hasta el 40% de los pacientes pueden tener náuseas y vómito. Generalmente responden bastante bien al ondansetron y se puede prevenir. La teoría del por qué causa tantas náuseas y vómito, como la morfina queda en el líquido cefalorraquídeo, circula con el líquido cefalorraquídeo y puede llegar a los centros del vómito en el cerebro y estimularlos y causar las náuseas y el vómito. Casi siempre vemos que el pico es alrededor de las 6 horas después de la inyección, porque ahí es donde se calcula que la morfina alcanza estos centros del vómito en el cerebro. La retención urinaria, sabemos que se puede asociar con la retención urinaria. Sin embargo, en los estudios que se han hecho, es difícil evaluar este punto y la incidencia porque como se usa para cirugías dolorosas, muchos pacientes ya tienen una sonda uretral en el posoperatorio y esto hace difícil medir este efecto adverso. La depresión respiratoria es poco común con las dosis que utilizamos actualmente, pero sin duda es el efecto secundario más temido y es como lo que nos limita a aplicarla con más frecuencia. Ya vamos a hablar de eso. Finalmente, también se ha descrito que esos pacientes con infecciones de herpes simplex latente en el nervio facial pueden tener una reactivación de la infección, cosa que me llamó mucho la atención y eso viene de una serie de casos reportada en pacientes que recibieron morfina intratecal durante el embarazo o al final del embarazo y se les reactivó la infección del herpes. Dicen que es por la migración hacia el cerebro de la morfina y estimula el nervio facial. Por eso puede ocasionar prurito facial y la reactivación del virus. De la depresión respiratoria, si usamos dosis altas, vamos a poner al paciente en riesgo de presentar este efecto secundario que es como el más temido. Dosis mayores de 500 microgramos se asocian con la depresión respiratoria. Históricamente se han usado dosis de hasta 8 miligramos, incluso 10 miligramos, con efectos no tan marcados ni con necesidad de ventilación mecánica. Pero sabemos que hay pacientes más sensibles que otros y las investigaciones dicen que más o menos 500 es el punto de seguridad. Otros factores de riesgo son la obesidad, la apnea obstructiva del sueño y los pacientes mayores de 65 años. Aquí la ASA y la ASRA, dado el riesgo de depresión respiratoria tardía, porque venía hablando que la morfina se queda en el líquido cefalorraquídeo y su pico es más o menos entre las 6 y 12 horas, recomiendan que los pacientes que reciben morfina intratecal deben ser monitorizados durante las primeras 24 horas post-inyección, generalmente con pulsoximetría y capnografía. Durante las primeras 12 horas se deben revisar cada hora y durante las siguientes 12 horas cada 2 horas. Esto es lo que genera pues como una limitación en el uso más frecuente porque en la mayoría de hospitales esto implica que el paciente tiene que quedar hospitalizado en un nivel más alto que el que de pronto estaría indicado. Entonces, por eso escoger los casos en los cuales los vamos a utilizar es bastante importante. Aquí brevemente quiero mostrarles pues la versatilidad de la morfina intratecal como método analgésico. Para cirugía de tórax sabemos que no hay nada como una buena epidural analgésica que otorga bastantes beneficios a los pacientes que tienen toracotomías, pero hay suficiente evidencia que demuestra que la morfina intratecal es una buena opción, sobre todo en los pacientes que no logramos poner la epidural. Lo mismo en cirugía cardíaca. Fue un tema bastante debatible hace unos años, pero recientemente ha ganado un nuevo interés y hubo un paper que salió el año pasado en Anesthesiology mencionando su uso en cirugía cardíaca mínimamente invasiva y protocolos ERAS con buenos resultados y hay gente que la está adaptando. Para cirugía hepatobiliar es una pues como de las indicaciones diríamos que indebatibles. Hay muy buena evidencia que soporta el uso de la morfina intratecal para estos pacientes.
pancreatoduodectomías, todas estas cirugías, Whipple, para la cirugía pélvica oncológica, de ginecología urológica también. En obstetricia, pues tiene suficiente evidencia. Para cirugía colorectal también. Cirugía ortopédica de reemplazo articular, en algún momento fue el método analgésico de preferencia. Ya se ha ido reemplazando por técnicas de anestesia regional y por infiltración local en el sitio quirúrgico. Pero todavía hay algunos pacientes que se puedan beneficiar de ella. Y en cirugía pediátrica también hay papers que soportan el uso de la analgesia intratecal. Quería compartir esta imagen que es de un niño bastante pequeño que le están aplicando una anestesia raquídea para una cirugía de hipospadia, que es uno de esos casos donde se podrían beneficiar de la morfina intratecal. Brevemente las dosis. Conclusión de esta gráfica. Las dosis deben ser menores de 300 microgramos para evitar los síntomas o efectos secundarios. Dosis por encima de 300 microgramos empezamos a ver incidencia mayor de los efectos secundarios y no nos provee mayor beneficio analgésico. Entonces, digamos que actualmente la tendencia es utilizar máximo hasta 300 microgramos. Ya estamos viendo una tendencia que hay gente que está empezando a preguntarse qué es mejor, la morfina intratecal o los bloqueos. De lo que actualmente hay gente que comparó con estudios en la población obstétrica los bloqueos TAP y cuadrado lumbar contra la morfina intratecal. No es sorpresa que la morfina intratecal fue superior como método analgésico. Para el reemplazo articular de cadera y de rodilla, hubo un paper bastante influyente que determinó que la infiltración con anestésico local y a veces un cóctel que utilizan es superior a la morfina intratecal como método analgésico, ya que dura más allá de las 24 horas. Y para la cirugía pancreática, el grupo en Pittsburgh comparó los bloqueos TAP y cuadrado lumbar contra morfina intratecal, demostrando que la morfina intratecal es superior que los bloqueos regionales. Actualmente hay mucho interés en este tema y seguro veremos más reportes. Ya finalizando, obviamente uno de los miedos o de las cosas que tenemos que considerar al momento de aplicar la analgesia intratecal es la seguridad del paciente. Y casi pues que yo tengo una fijación y una obsesión con eso, y yo generalmente no abro ni preparo el medicamento con antelación al momento de la inyección. Y generalmente cuando preparo el medicamento lo hago con un asistente o con alguien para verificar la dosis. A manera de anécdota, el caso como más famoso que hay en la literatura es de la inyección de ácido tranexámico en el espacio intratecal. Una señora que iba a tener unos mellizos, necesitaba una cesárea y como pueden ver el vial de bupivacaína era bien similar con el de ácido tranexámico y se lo inyectaron. Desafortunadamente la paciente se murió, desarrolló convulsiones, empezó a quedar de dolor en la espalda, perdió la capacidad motora, la tuvieron que intubar y bajo anestesia general hizo una arritmia letal y murió. Otros casos, por ejemplo este reciente, es del fentanilo con el ondansetrón. Por la presión de producción, trajeron a la paciente para cesárea, semiurgente, el anestesiólogo tenía todo listo y miren cómo se parecen bastante los viales de fentanil con ondansetrón y le aplicó ondansetrón. Tan buena fortuna que no le pasó nada a la paciente. Entonces, ¿qué pasa? Si inyectamos el medicamento incorrecto, pues como muestro aquí en esta imagen, nos toca lavar y está en la literatura descrita el lavado del líquido cefalorraquídeo y la técnica es bien sencilla. A través de un catéter, o sea, usted debe colocar un catéter intratecal o con una aguja, usted va a aspirar lentamente de 10 a 20 mililitros de líquido cefalorraquídeo y lo va a reemplazar el mismo volumen de solución salina
normal, lentamente. Máximo dicen que uno debe hacer un lavado de 40 a 50 mililitros, máximo 75 mililitros se ha reportado en la literatura y dicen que puede ser una medida que le salve la vida o el tejido neurológico a alguien. Obviamente, entre más rápido se haga, mejor. Finalmente, comparto brevemente pues lo que hacemos. Este es el hospital de la Universidad de Virginia, queda en Charlottesville, Virginia, eso queda en la mitad del estado. Estamos como a 3 horas de Washington. Es un hospital que tiene aproximadamente 680 camas. Es un centro de trauma importante en la región. Y aquí, como les decía, hacemos muchas inyecciones intratecales. Más o menos los eventos anestésicos son como 35.500 al año, de los cuales hacemos aproximadamente 2.000 inyecciones de morfina intratecal, todas con la misma dosis. Utilizamos 250 microgramos y comparto con ustedes que las hacemos en el área de admisión donde el paciente llega a la mañana de cirugía. Aquí lo registra la enfermera, le coge la vena y aquí mismo le hacemos la inyección. Aquí estoy trazando este soporte que se tiene, que ayuda a que el paciente sea como ergonómicamente favorable para la punción. Aquí iría el paciente recostado contra esta silla y aquí se hace pues el anestesiólogo y hace la inyección raquídea antes de que el paciente vaya al quirófano. Esta es la presentación de la morfina que tenemos. Sobre la concentración es de 0.5 miligramos por mililitro. Generalmente usamos esta cánula que tiene un filtro para aspirar del vial de vidrio para que ninguna partícula de vidrio entre a la jeringa. Medimos la dosis que es tan pequeña con una jeringa de tuberculina y luego me gusta diluir el volumen hasta 3 centímetros para que se reparta más en el canal medular. Eso no está basado en ninguna evidencia, pero creemos que en algo ayuda. Y bueno, finalmente quiero pues como agradecerles a todos su atención. Con esto concluimos la charla. Creo que las conclusiones que me atrevo a arrojar después de la charla es que la analgesia intratecal es una técnica que llevamos utilizando los anestesiólogos por más de 120 años, que es una técnica segura, que hay suficiente evidencia que soporta el uso de esta técnica en muchos casos, es muy versátil, que hemos aplicado muchos medicamentos, pero hasta el momento no hay ninguno que sea más efectivo que la morfina, sabemos cómo se comporta bien, que tenemos que tener especial atención con la depresión respiratoria y que tenemos que proveerle a los pacientes un tratamiento efectivo para el prurito y las náuseas y vómito, que son bastante comunes. Y bueno, esta era la presentación. Finalmente aquí a modo pues como de hacer reír a la gente, comparto y revivo este otro clásico que es importante para algunos de nosotros. En esta foto podemos ver aquí la gente disfrutando de los autos antiguos y clásicos en Medellín en la Feria de las Flores. Y a modo de anécdota les comparto que hace casi exactamente 18 años, un 24 de junio, el Medellín jugó una final del fútbol colombiano con el Nacional. Y este preciso instante es cuando Rafa Castillo mete el segundo gol que nos dio el título. Lo bueno de la anécdota y de revivir el clásico es que yo fui recogebolas del Medellín como 5 o 6 años y esa noche estaba yo en el estadio y es un recuerdo pues que conservo con mucha alegría y que sea un antemano para que Nacional mañana haga un buen partido y les deseo lo mejor pues a los hinchas del Nacional. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muy interesante todo pues, lo que nos contaste, lo que uno, pues te lo puedo decir de mi experiencia, lo que uno hasta desconocía de una técnica que uno pues, utilizamos casi que a diario, ¿no? Te quería preguntar,
¿cuál es el volumen máximo que ustedes, sumando todo, el anestésico local, la morfina, fentanil y clisas, cuál es el volumen o mezcla máxima que utilizan en el espacio intratecal? Bueno, el volumen que hemos utilizado ha sido hasta 2.5 mililitros, 2.3, sumando la bupivacaína, el fentanilo y la morfina. Y la empleamos pues sin ningún problema. Tratamos de disminuir la dosis total de la bupivacaína. Perfecto. Entonces, digamos que la práctica que pones 5 miligramos de bupi y 150 microgramos de morfina, y después cambias a anestesia general, pues si le das anestesia general, es una práctica común, poco común, frecuente para... No, nosotros solo inyectamos morfina intratecal como analgesia. Nosotros no hacemos, estás preguntando si hacemos como una raquia combinada con general. Eso, pues como si la No, raquia analgésica que contiene morfina, además le pones a la raquia analgésica, además de la morfina, le adicionas anestésico local, o solo la morfina. solo la morfina. Solo usamos morfina 250 microgramos. Bueno, yo te iba a decir, porque nosotros, digamos, yo creo que acá la dosis usual aproximada, no pasamos generalmente los 100 microgramos, pues podemos tener 50, 100 microgramos. En algunas cirugías grandes, tipo escoliosis, multinivel, pues multinivel incluso está usado, pues hemos descrito que hemos utilizado hasta 200 microgramos de morfina espinal. Lo que uno lee, ¿cierto? Es que dice que la población latina, los hispanos, somos más sensibles a los efectos secundarios de los opioides, entonces por eso utilizamos dosis menores. ¿Qué tan cierto o qué tanto les ha pasado a ustedes allá que la población americana tolera dosis mayores con respecto a los hispanos que te podrían llegar? Pues hombre, así a manera pues de anécdota, sin tener cifras, sí, sí, pues me sonrío porque como yo soy prácticamente el único latino aquí en el departamento, siempre me piden el favor de pasarle ronda a los pacientes hispanos para ayudarles con la parte de interpretar. Y estoy de acuerdo, los pacientes son bastante sensibles a los opioides. Aquí hay una población en Virginia bien grande de gente de El Salvador y de Honduras. Entonces tenemos bastantes pacientes hispanos, pero sin embargo se les da su dosis de 250 microgramos. En la literatura encontramos que la dosis de 50 microgramos es principalmente para la resección transuretral de próstata y 100 microgramos a 150 en la anestesia obstétrica. Para cirugías de laparotomía grandes, cirugías de cardio, cirugías torácicas, recomiendan las dosis más cercanas a los 300 microgramos. Aquí escogieron 250 microgramos y hace parte de unos protocolos de recuperación avanzada, por lo que no variamos la dosis, se aplican pues por igual, porque aquí tratan de tener estadísticas y estudiar pues los desenlaces, pero se podría subir hasta 300. Perfecto. En caso de pues sobredosificación o exacerbación de los efectos secundarios de la morfina intratecal y te toca usar naloxona, ¿qué dosis utilizan de naloxona? O es muy frecuente llegar a usar naloxona o con el medicamento que vos nos mencionaste, generalmente se ven los efectos secundarios? Eh, con respecto al uso de la naloxona, debo mencionar que hay incluso un reporte de caso de una señora que le dieron 7.5 miligramos de morfina de manera accidental y decidieron no hacerle el lavado de líquido cefalorraquídeo porque la morfina, más allá de los efectos secundarios, no va a causar un daño nervioso ni otras lesiones pues, de consideración. En ese caso lo que hicieron fue despertar la paciente y la pusieron en un goteo de naloxona. Sabemos que la naloxona tiene una vida media más corta que la morfina y generalmente una dosis no sería suficiente
para revertir los efectos de la morfina a través del tiempo. Entonces se usan goteos. Si necesitamos usar naloxona de manera urgente, usamos 0.4 miligramos en bolo. Si necesitamos y tenemos tiempo y la situación está controlada, empezamos a veces con 60 microgramos, 80 microgramos, titulándolo al efecto deseado, que es básicamente que el paciente respire. No necesitamos que esté despierto, activo, pero por lo menos que no requiera de asistencia ventilatoria. En cuanto a la infusión, podemos titularlo, como te digo, con esas mismas infusiones. Yo he utilizado únicamente la naloxona en dosis única, a veces repito la dosis y con eso es suficiente. Y la teoría dice que los receptores que están asociados a la depresión respiratoria son los primeros que desplazan a la naloxona sin sacrificar la analgesia. Entonces, cuando logramos que el paciente respire, generalmente no requieren otra dosis de naloxona. Perfecto. Una pregunta del doctor Randy Ramos. Dice que si colocas algún fármaco intratecal, pues, colocas al paciente en alguna posición específica, diferente como uno hace con anestésicos locales, pero en este caso, diferente a los anestésicos locales, estos medicamentos que utilicemos en el espacio intratecal requieren alguna posición o algo especial después de su administración, dejarlos sentados, acostarlos ahí mismo o alguna cosa. No, muy buena pregunta, no, la verdad es que no. Y en la revisión que hice tampoco vi que la posición afectara pues los beneficios analgésicos. Sería interesante explorarlo, pero lo que sabemos es que no. La morfina como tal se queda en el líquido cefalorraquídeo y circula con el líquido, por lo que se considera que la posición no es tan importante. Ella solita va migrando con el líquido cefalorraquídeo. Perfecto. Voy a reunir estas dos preguntas, una la hace el doctor José Rubio y la otra el doctor Julián Llamas, y es, en caso de que vos tengas una ruptura inadvertida de dura madre, vas a hacer una técnica epidural y rompiste la dura madre, hay la posibilidad o el chance de dejar la analgesia por catéter, ya que está rota la dura, dejar el catéter en el espacio intratecal, y si dejas el catéter, uno podría hablar de una infusión o analgesia intratecal continua. La técnica de analgesia intratecal continua se ha utilizado principalmente en pacientes paliativos y se hace inicialmente como mientras logísticamente se organizan las cosas para poner una bomba de infusión. En el mundo del dolor agudo, desconozco de casos donde se haya utilizado, pues hablando del dolor agudo no oncológico, pacientes para cirugía. En el mundo de la anestesia obstétrica, por lo menos donde yo me he entrenado, es una práctica común, donde, digamos, el residente desafortunadamente hace una punción de dura madre. En vez de volver a empezar, hay quienes se aventuran a poner un catéter intratecal para analgesia obstétrica y tienen todo un protocolo de seguridad, eso mejor dicho, le ponen cinta por todo lado, lo marcan muy bien para que nadie vaya a cometer un error y tener un problema pues con estos catéteres. A nivel torácico, creo que no, yo no me atrevería a ponerlo. Sé que hay doctores en el mundo del dolor crónico que ponen bombas intratecales con catéteres bastante altos, pero yo no me atrevería a hacer esa aventura porque no tengo la experiencia, ni lo he visto hacer tampoco. Perfecto, Fede. Nosotros hace unos que 5 años, de pronto, 5 o 6 años, hubo escasez de morfina en el país, no había morfina, no teníamos preparación de morfina. Y vos sabes que aquí la morfina es controlada es por las secretarías y por estupefacientes. Entonces no había disponibilidad de morfina en el medio, empezamos a utilizar hidromorfona, la utilizábamos de 12 de Muy 20, buena. 40 microgramos. Vos en experiencia has utilizado hidromorfona, es equiparable la hidromorfona a la morfina en cuanto a analgesia. Sí, muy buena la pregunta y el aporte. Hay un paper
relativamente reciente del grupo de anestesia obstétrica de la Clínica Mayo, donde hicieron un estudio de dosis respuesta para buscar el equivalente de la dosis de morfina intratecal con la hidromorfona y la lograron encontrar. Entonces te puedo decir que sí hay una dosis que se puede equiparar con la que se usa en la morfina, pero se me olvidó en este momento la dosis exacta, pero te puedo compartir, después les puedo compartir el dato. Pero sí sé que el grupo de la Clínica Mayo lo logró. Perfecto. ¿Te ha tocado, has visto, pues, la punción aquí a nivel torácico? Y si te tocara hacerla algún día, ¿con qué tipo de aguja la utilizar? ¿Con qué tipo de aguja pues, la harías o recomendarías que si toca hacerla como rescate? A ver, no he tenido la osadía ni el contexto para usarlo, ni una indicación que me lleve a hacer esa inyección. Tendría que tener una razón de peso bastante alta para arriesgarme pues a aplicarle la morfina a ese nivel a un paciente, aun conociendo pues que en general es segura. Lo que te puedo decir es que este tema lo pueden encontrar en la literatura como anestesia espinal segmentaria. Hay un paper bien bacano del Journal Británico de Anestesia del 2021 que titula La utilidad de la anestesia espinal segmentaria en el mundo XXI. Generalmente se usan las mismas agujas, punta de lápiz, si no estoy mal, que en teoría pueden tener menos trauma a la médula espinal donde se llegara a tocar el tejido nervioso. Y en cuanto al tamaño, una 25-27 sería apropiada. Perfecto. Con esa dosis que ustedes utilizan de 250 microgramos, ¿cuáles serían o cuáles son los efectos adversos más frecuentes que han tenido con esa dosis tan alta? ¿Y qué tanta incidencia de eventos adversos tienen? Bueno, les puedo decir que sí revisé los datos que tenía disponibles. Aquí tenemos unas estadísticas muy buenas. Perdón que yo comparto aquí mi pantalla un segundo, que quiero compartir la bibliografía porque había puesto un código que se me olvidó compartir. Se los voy a poner por aquí. Eh, Quien quiera puede escanear el código QR y van a ir a una carpeta donde tengo los mejores papers que encontré para la charla. Espero pues que funcione el Drive. Es la primera vez que lo intenté con varios dispositivos de amigos y funcionó. Si alguno no le funciona, por favor me escriben a mi correo y yo les comparto la carpeta. Con respecto a las anécdotas de aquí, pues, o los datos que tenemos, el uso de naloxona como primer agente de línea es bastante frecuente. Hasta un 40% de nuestros pacientes terminan recibiendo una dosis de naloxona, sea por problemas respiratorios o por vómito. Igualmente administramos un ondansetron casi que en el 100% de los pacientes. Recordemos que como es una técnica analgésica, la mayoría de pacientes están sometidos a la anestesia general y reciben opioides y por ende se les administra el ondansetron profiláctico y a veces requieren de una o dos dosis adicionales en el curso de las primeras ¿Eso dejan 24 horas. ondansetron dosis Así, única o lo dejan por horario? se les da dosis única. Aquí la prescripción es como a necesidad, ¿no? Si el paciente lo necesita, tiene unos tiempos límites, pero se le va dando el ondansetron si lo necesita. Si después de la segunda dosis no responde, las enfermeras tienen la obligación de comunicarse con el servicio de olor agudo y generalmente usamos metoclopramida y recientemente la nalbufina también nos está ayudando. Rara vez hemos tenido que dar propofol en el piso a dosis subhipnóticas para tratar las náuseas. Esa recomendación que acá yo creo que casi todos ponemos en las órdenes
no administrar opioides intravenosos por 24 horas, luego una inyección de morfina, ¿también la utilizan ustedes allá? ¿O es un mito que uno no puede utilizar un opioide venoso luego de Pues la aplicación de morfina es un intratecal? mito porque en cirugía cardíaca y cirugía torácica y en cirugía abdominal mayor no es infrecuente en nuestro medio ver pacientes que recibieron analgesia intratecal con 250 microgramos de morfina más una analgesia controlada por el paciente que lleva hidromorfona a demanda. Sí tiene unos límites, pero desde que el paciente esté en un lugar monitorizado con capnografía y pulsoximetría, la verdad no restringimos mucho el uso de opioides. Perfecto. Ya lo mencioné, pues en la charla estaba, y lo mencionaste en la tuya positiva como recomendaciones de la ASRA y la ASA, pero algún reporte, algo que sepas de que se utilice morfina para cirugías ambulatorias. No, de hecho comparto con ustedes aquí en esta diapositiva, quiero mencionar que la sociedad de la World Federation Society of Anesthesia tiene un tutorial bien bacano en el uso de la analgesia intratecal. Y de hecho para cirugía ambulatoria la ponen como una contraindicación, ya que el paciente no se debe ir para la casa después de que le inyecten uno morfina intratecal a la dosis que sea. Y es más por seguridad. Aún reconociendo que dosis menores de 300 microgramos rara vez se asocian a depresión respiratoria que requiera de ventilación mecánica o de naloxona, pero es una contraindicación utilizarla en un paciente que se vaya a ir para la casa ese mismo día. No está recomendado. Perfecto. Y por ejemplo, nosotros, muchas clínicas, algunas clínicas tenemos protocolos de no utilizar morfina espinal por encima de los 65 años. En paciente que no va ni para UCE ni para UCI, sino paciente hospitalizado. ¿Vos qué consejo nos das? Si se puede utilizar por encima de los 65, mejor no utilizarlos, o siempre que utilice morfina, igual de al menos ir a una unidad pues, de cuidados especiales o una unidad de cuidado, de mayor cuidado que la piso o sala de internación normal. Sí, honestamente, yo creo que a veces nos desviamos un poco de los protocolos que tenemos según pues, las consideraciones del paciente. Eh, la semana pasada le inyecté morfina a esa dosis a una persona de 85 años y no tuvo ningún inconveniente. He tenido pacientes más jóvenes que los ve uno pues como muy enfermos, donde uno dice, no, pues no le demos toda esa dosis, démosle el 60% de la dosis. Pero esto es más pues basado en la intuición clínica que en evidencia. Pero te puedo decir que aquí la edad somos liberales. Hasta pacientes de 80, 90 años les hemos inyectado esa dosis de morfina, si está indicada y está avalada en nuestros protocolos de recuperación avanzada. Perfecto. O sea que estamos sumando muchos mitos pues, que le enseñaron a uno durante la residencia y que realmente hacía, ¿cierto? Pues, bueno, Fede, yo creo que ya estamos terminando. Últimas dos preguntitas ya para irnos. Bueno, aquí hay una que te sirve. Aquí una cuñita. Fede termina el fellow de regional, pero ya la otra semana arranca el fellow de anestesia pediátrica. Felicitaciones, Fede. Y aquí te preguntan con respecto a eso, analgesia y morfina intratecal en niños. ¿Se puede, no se Eh, puede? ¿Es mejor? ¿Las dosis son iguales? Pues la que mencionaste, pues, o sea, dosis un poco más altas comparadas a las que uno realmente estaba sí, acostumbrado, porque uno aquí se acostumbraba a 2, 3 microgramos, perdón, 20, 30 microgramos en el espacio epidural y casi nunca como en intratecal. correcto. Digamos que el prototipo de la analgesia en la anestesia pediátrica es la inyección caudal en niños menores de 4 años, hasta más o menos hay gente que la hace hasta los 5 años, donde se inyecta la ropivacaína, más o menos opioide, no es tan común. Sin embargo, para esta revisión sí encontré evidencia de centros pediátricos grandes del Reino Unido y de Estados Unidos,
donde utilizan la morfina intratecal a dosis de 5 a 7,5 microgramos por kilo. Una de las indicaciones clásicas en pediatría es en la cirugía de deformidad en escoliosis y de columna, y la inyección generalmente la hacen los cirujanos bajo visión directa. Entonces, en ese contexto es muy fácil pues hacer la inyección. También tiene muy buena evidencia en cirugías abdominales grandes donde estén removiendo tumores sólidos. A esos niños también les va muy bien con la morfina a estas dosis. Lo que les puedo decir es que en esta diapositiva que les mostré, esto es una foto real tomada de un grupo aquí en Estados Unidos que hace anestesia raquídea para niños menores de 1 año, niños prematuros que tienen hernias inguinales bilaterales o que tienen una hernia umbilical grande y requieren de cirugía o una hipospadia. Ellos desarrollaron el concepto de la anestesia para el infante y estas punciones lumbares las hacen en niños completamente despiertos, o sea que se podría hacer con el pacientico despierto. Topicalizan el área de inyección con crema de lidocaína 1 hora antes de hacer la técnica y luego lo traen al quirófano sin monitores, sin irritar al bebé, lo sientan ahí y le proceden a inyectar el anestésico local y en ese contexto se han inyectado la morfina. Ahora, yo diría que si ustedes quieren inyectar morfina intratecal en niños, creo que la consideración principal sería el nivel de monitorización que va a tener. Se sigue con la misma recomendación y la diferencia sería que la harían en un niño bajo anestesia general, pero es de que el niño vaya a ser monitorizado y utilicen las dosis adecuadas descritas en la literatura, creo que también tendría muy buena utilidad. Monitorizado, hospitalizado, ¿cuánto tiempo? 24 horas. Mínimo Mínimo. 24 horas, sí. Perfecto. Bueno, Fede, no queda más que agradecerte. Bueno, aquí hay una última que te quiero hacer porque está interesante, porque no se ve todos los días, pues se ve mucho, se ve muy frecuente. Paciente que le dice analgesia intratecal con morfina, lo dormiste y le haces adicional un bloqueo TAP o QL. ¿Estás haciendo bien? ¿Estás haciendo mal? No hay beneficio o estás perdiendo la técnica del bloqueo, pues no tiene mayor beneficio con el bloqueo. Esa pregunta es muy buena. En esa revisión que hice, no te puedo dar una respuesta muy acertada en decir si es bobada hacer el bloqueo por encima de la morfina intratecal. En el medio en el que yo me muevo, hacemos bloqueos faciales con la bupivacaína liposomal, que cuando es inyectada en estos espacios tiene buena duración. Entonces, yo me atrevo a decir pues que si estás utilizando el Exparel o la bupivacaína liposomal que dura más, me parecería una buena idea y tendría pues como una lógica. Si es una inyección con uno de los otros anestésicos convencionales, si no le estás aplicando ningún ayudante, no creo que el paciente se vaya a beneficiar más de tener una inyección de morfina intratecal. La otra sería pues ya una técnica basada con un catéter que podría conferirle otros beneficios al paciente, pero eso es actualmente puro territorio de investigación. Creo que hay mucho interés en el tema y hay bastantes grupos estudiando los catéteres en los diferentes planos musculares con ese fin de compararlo con la morfina intratecal. Bueno, siendo las 9, un poquito pasadita las 9, gracias a los que terminaron, nos acompañaron. Fede, de nuevo, muchas gracias. Excelente exposición. Yo creo que todos salimos con algo nuevo y algo, quitarle algo del miedo pues al uso sobre todo de la morfina espinal y por qué no subir la dosis de lo que estamos haciendo actualmente. A ver quién se anima a utilizar algo más que morfina. Yo muy poquito utilizamos algo diferente pues, a opioide y anestésico local. No me ha tocado ni he visto ni conozco el primero pues, que he utilizado algo diferente en lo que llevo de experiencia. Felicitaciones, Fede, te felicito pues por el pelo que vas a arrancar y
esperamos en un mesecito verte acá pronto para que podamos conversar y charlar y nos enseñar más durante el curso que vamos a realizar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero la charla haya sido del agrado pues de todos y espero conocer a los que nos van a acompañar en el curso y a los que no más adelante tendremos la oportunidad de conocernos. Espero que tengan una muy buena noche y muchas gracias. Buenas noches a todos, que descansen. Chao. Nos vemos.